Muy buenos días, hermanos. Gusto de saludarlos a todos. Gusto de saludar. Me da gusto verlos nuevamente, de estar aquí presente. Y para mí es un agrado verlos todas las mañanas aquí, todos los domingos. Ojalá fuera todas las mañanas, pero todos los domingos es un agrado ver a mis hermanos. Y es un agrado empezar el culto para el Señor. También saludo a los que están en casa. Ojalá que sea el último domingo de decir lo que saludamos a los que están en casa, sino que el próximo domingo pudiéramos estar todos aquí. Iniciar un nuevo ciclo, como se dice, volver a la normalidad. No sé qué tan normal puede ser, pero bueno, nuestros corazones están siempre ahí con el Señor, así que no tenemos un anterior y un después o un vuelta a la normalidad, sino que siempre es igual para el Señor. Espero que sea así igual. Y los invito a ponerse de pie, iniciar con el himno 266. Jesús es mi Rey soberano. Como siempre pedimos y volvemos a recordar, revisen sus celulares y ojalá los apaguemos, nos desconectemos de lo que pasa afuera y escuchemos la voz del Señor. Pastor, adelante. Muchas gracias, hermano Julio. Es un verdadero placer estar hoy día aquí y poder dar los avisos, los anuncios, los saludos que corresponden. De hecho, hay un aviso muy especial y, como todos ya bien sabemos, a partir del 1 de octubre cambian las medidas ministeriales referentes a lo que son las medidas de seguridad debido a la pandemia. La pandemia no termina, estamos en plena pandemia, pero tenemos algunas ventajas ahora respecto o como iglesia. De hecho, ya no se va a pedir a partir del próximo domingo el pase de movilidad. En estricto rigor ya no hay aforo y tampoco el uso obligatorio de mascarilla. Pero sí es muy deseable seguir usando la mascarilla porque creemos que es una medida prudente de seguridad, especialmente en un ambiente cerrado. Pero gracias al Señor, muchas personas que por diferentes motivos, algunos incluso muy a su pesar, no podían tener el pase de movilidad, incluso por el hecho de que no podían vacunarse, no solamente que no quisieran vacunarse en algunos casos, pero habían también varios casos que no podían por
temas de salud. Sin embargo, no había posibilidad de obtener un pase de movilidad. Así que todos muy bienvenidos. Espero que el próximo domingo falten sillas para que toda la congregación esté aquí reunida, gozándonos como nos hemos gozado por tantos años. Recordemos que este año celebramos 40 años como iglesia local. Gracias al Señor por esta noticia que por fin se puede dar, por fin se puede entregar, y especialmente la doy a todos aquellos que nos están viendo en casa, para que el próximo domingo, Dios mediante, estemos todos reunidos una vez más como antaño. Gracias al Señor por ello. Queridos hermanos, en cuanto a las actividades normales, bueno, el culto dominical presencial es el que estamos viviendo en estos momentos, es todos los domingos a las 11 horas. La reunión de oración también es el jueves a las 20 horas. A partir de este jueves todavía estamos con las restricciones clásicas, el próximo jueves ya no. La escuela dominical, gracias al Señor, está activa y esperamos que muchos de nuestros niños regresen el próximo domingo también, los que no han podido venir hasta aquí. Y nuestros jóvenes, su próxima reunión es el sábado 8 de octubre, aunque se confirmará debido al feriado que está cerca a esa fecha. Doy gracias al Señor porque todos los años también podemos celebrar, reunirnos para conmemorar lo que llamamos el mes de la Biblia y particularmente el Día de la Biblia. Siempre el último domingo de septiembre lo hemos llamado en nuestro calendario de actividades el Día de la Biblia. Y eso es porque, me imagino, todos podrán responder que un 28 de septiembre de 1569, por primera vez, tuvimos nuestra Biblia en castellano completa, traducida desde los manuscritos, desde los documentos originales. Fue un gran logro para el pueblo cristiano. Damos gracias al Señor por ello, no debemos olvidarlo, porque además nos ayuda a valorizar lo que aquí tenemos. Es una historia maravillosa la del logro de este libro. Y quiero recordar también en esta oportunidad los múltiples cumpleaños del mes de septiembre. Este ha sido un mes con muchos cumpleaños y puedo decir que yo fui uno de los que lo inauguré, el 3 de septiembre. Y lo lindo es que hoy día mismo, nuestra hermana Soraya está de cumpleaños, así que la vamos a acusar frente a toda la iglesia que está de cumpleaños. Pero han sido muchos otros hermanos los que también han cumplido: Fanuel, Angélica, Joaquín, nuestra hermana Karin, etc. Una larga lista de cumpleañeros. Septiembre es el mes por excelencia de los cumpleaños. Y vamos a hacer dos cosas: les vamos a cantar, tanto a los que ya cumplieron, como los que están cumpliendo, como los que van a cumplir. Les vamos a cantar deseándoles nuestro ferviente deseo de bendición para este nuevo año. Pongámonos de pie, por favor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Señor, tú sabes que ese deseo que expresábamos cantando es el deseo de nuestro corazón. Deseamos felicidad para ellos. Y aún una palabra más sublime, más hermosa: gozo, Señor. El gozo lo das tú y el gozo es algo interno, profundo del corazón. Te rogamos mucho gozo, te rogamos dirección, sabiduría para la vida, porque si la vida no tenemos la brújula que eres tú, no somos nada, Señor. Tratar de decidir por nuestra cuenta lo que es lo mejor para nosotros es un fracaso. Por eso siempre vamos a pedirte, Señor, que tú dirijas nuestra vida, y especialmente de todos estos hermanos que han cumplido un año más de vida, a los que tú le has dado un año más de vida. Y te pedimos que este nuevo año, Señor, sea muy bendecido, sea muy prosperado, y tú les ampares, Señor. Cada día necesitamos más y sentimos esto, Señor, en una forma muy vívida. Necesitamos más de tu amparo, Señor, de tu protección, sentirnos bajo tus alas, Señor. Estamos en un mundo muy hostil.
Bendícenos, Señor, y bendice a nuestros hermanos que han cumplido este maravilloso nuevo año de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen sus asientos. Muy bien, yo voy a dejar con ustedes ahora y a nuestros niños que vayan a sus clases. Me estaba saltando a nuestros niños. ¡Qué linda escuela dominical! Buena observación. Queridos hermanos, hasta el momento hemos tenido un grupo básico fundamental de profesores y una sola clase. En la medida que vayamos abriendo las puertas y que podamos volver a tener nuestras reuniones en forma normal, vamos a tener más niños y vamos a necesitar mayor apoyo. Que el Señor toque tu corazón, te guíe, porque te necesitamos. Necesitamos más profesores, profesoras, para tener más clases. No solamente una como hasta el momento. Estamos como una iglesia que se reinicia, una iglesia que está empezando. Sí, generalmente una iglesia que empieza tiene la clase. Recuerde que llegamos a tener 40 niños en algún momento. Así que si el Señor nos bendice nuevamente con una asistencia así, es evidente que vamos a necesitar un cuerpo de 11 profesores por lo menos. Que el Señor te guíe, por favor, hermano. Si eres miembro de la iglesia, si estás en plena comunión con el Señor, te necesitamos, tu iglesia te necesita. Muy bien, ahora sí dejo con ustedes a nuestro hermano Julio para que nos dirija en oración, nos lleve a toda la iglesia ante el trono de la gracia para que oremos junto con él y pidamos y demos gracias por las cosas que él nos ha otorgado esta semana. Hermano Julio. Nuevamente los saludos y bueno, nos ponemos de pie. Vamos a entregarle la oración al Señor. Como dijo el pastor, yo solamente dirijo, pero cada uno, obviamente hay peticiones en su corazón. Pero la verdad no estoy solo orando. Estamos toda la iglesia y esto es un momento súper importante. Así que les vuelvo a reiterar, solamente estoy dirigiendo, pero estamos orando todos. Y eso es lo importante, poner el corazón delante del Señor. Padre Celestial, nuevamente inclinamos nuestro rostro, inclinamos nuestro corazón, Señor. Golpeamos tu puerta, Señor. Queremos llamarte, Señor. Queremos orarte, queremos alabar tu nombre, queremos glorificar tu nombre, Señor, porque eres el único, Señor, digno de eso, Señor. Y por eso estamos hoy día inclinados aquí, pidiendo primero que examinen nuestros corazones. Cuán necesario es examinar nuestros corazones para que si hay pecado ahí, Señor, sea confesado, Señor. Y nuestra oración no tenga estorbo, Señor, porque queremos llegar a ti, queremos obtener respuesta, queremos que sea bien recibida, Señor, con un olor grato hacia ti, Señor. Padre Celestial, te agradecemos, hay muchas cosas que agradecer, pero agradecemos ya que a partir del domingo, Señor, podamos ya estar con más tranquilidad, Señor, más normal, Señor, y podamos reunirnos domingo a domingo todos, Señor. Hay muchos que tienen impedimentos para venir, Señor. Hay muchos que no se pudieron colocar ni la cuarta dosis, ni la segunda, ni la primera, Señor, porque tenían problemas, Señor, y fueron recomendados por el médico por no ponérselos, Señor. Así que no tienen pase de movilidad. Te agradecemos por eso, porque tú levantas esto, Señor. Y también pedimos que nos sigas cuidando, nos sigas protegiendo, Señor. Porque es necesario, como dijo el pastor, no se acaba la pandemia, pero la importancia ahora y la responsabilidad de cada uno cuidarse, Señor. Padre Celestial, te agradecemos por este país maravilloso que nos acoge, Señor. Gracias por lo que tenemos, gracias por lo que nos has dado. Gracias porque tu palabra llegó algún día aquí, Señor, y pudimos recibirla, Señor, y tanta gente se ha convertido, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias porque todavía disfrutamos de libertad para reunirnos, todavía disfrutamos de libertad para leer las Escrituras, Señor. Y eso se debe a porque tú lo has permitido, hermano. Gracias, Señor, por este libro maravilloso que tenemos, Señor.
Y realmente debiera ser la guía nuestra, pero muchas veces no lo es, Señor, y te lo confesamos, Señor. Es nuestra brújula y muchas veces tampoco la ocupamos, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa. ¿Qué significa ser guiado por tu palabra? ¿Qué significa conocerla? ¿Qué significa atesorarla? ¿Qué significa guardarla en el corazón, Señor? No es tenerla en un rincón, ni en la biblioteca, ni en diferentes partes, Señor. No es una cosa para adorar, Señor, ni para prenderle vela, sino lo que está dentro y lo que dice es lo importante, Señor. Y si no está guardado en nuestros corazones, de nada sirve una Biblia ahí en el escritorio, Señor. Padre Celestial, también te pedimos por nuestras autoridades, cuán necesario es que te conozcan, Señor, que inclinen su corazón, Señor, a cada uno de los que ejerce autoridad en este país, desde el presidente para abajo, Señor, a todos los poderes del Estado, Señor. Te rogamos por su salvación, te rogamos por su corazón, te rogamos también porque las leyes que se hay en este país, que se hagan de aquí en adelante, no te ofendan, Señor. Gracias te damos también por la poquita lluvia que ha habido, pero ha habido, Señor, y vemos la cordillera todavía blanca y te agradecemos por eso, porque hemos estado orando por eso, Señor, y tú has respondido, Señor. También te pido en forma especial por el carabinero que está herido, Señor, que recibió un balazo, Señor, y te pido especialmente por las fuerzas de orden que están ahí, que están cuidándonos día a día, pero especialmente te pido sabemos que hay muchos hermanos en esas fuerzas de orden, Señor. Que los proteja, Señor, que los cuide, Señor, así como pedimos el cuidado para todos los hermanos a través del mundo, Señor. También te ruego en forma especial, Señor. Dijo el pastor, cumplimos 40 años, pero no por casualidad, Señor, porque tú nos has sostenido, porque tú permitiste que el pastor Roberto Hamilton moviera su corazón, moviera a su esposa Juanita, Señor, y llegaron alguna vez a este país y fundaron la iglesia. Te pedimos por ello, por su vida, hace extenso esta oración para toda su familia, para sus hijos, para sus nietos, Señor. Y realmente somos unos privilegiados, Señor, que tú hayas movido el corazón de él, Señor. Y hoy día estamos disfrutando de esto, como lo disfrutaron antes otros y lo disfrutarán mañana otros, Señor. Y ahora te pido por último, Señor, por el predicador. Dale palabras sabias, quita lo que haya de más, Señor. Tú sabes que cuando nos ponemos delante tuyo, sabemos que eres tú el que controla, Señor. Y no queremos que nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo predicando, Señor. Ayuda también a tener un corazón dispuesto, un oído atento para escuchar lo que nos tienes que decir, Señor. Sabemos que cada uno tiene una cosa especial para nosotros, Señor. Siempre lo digo desde este púlpito y lo vuelvo a repetir. No hablas a las bandadas, Señor. Hablas a cada uno en particular. Y sé que hoy día tienes algo para mí y para cada uno de mis hermanos que está escuchando. Todo lo pedimos, Señor, lo agradecemos en el maravilloso nombre, Señor. Realmente tu nombre supera todas las cosas. Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento y voy a pedir que abramos las Biblias. En 2 Reyes 22, 3 al 11, vamos a escuchar una rica porción del rey Josías, uno de los reyes de Judá, uno de los reyes que se cataloga como bueno, muy pocos reyes se les cataloga como bueno, y es una tremenda lectura que también podemos encontrar en 2 Crónicas 35, que es el paralelo. Pongamos atención porque es una lectura que nos mueve cuando vemos la reacción, mueve cuando vemos lo que el rey Josías hizo y nos debiera mover a nosotros también. 2 Reyes 22, 3 al 11. Buenos días. Como dijo mi hermano, abramos nuestras Biblias y puedo agregar que es el rey que más me gusta a mí. Y dice 2 Reyes 22, versículo 3. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere,
porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Es dificilísimo buscar una porción que centre el contenido del mensaje, porque es mucho lo que se dice de Josías, de su obra, de su labor, de su trabajo. Y incluso predicar sobre él requeriría una serie, porque es mucho lo que dice la Biblia. Como bien recordaba nuestro hermano Julio, Segunda Crónicas nos da incluso más información todavía de toda la que nos da Segunda Reyes. Fue un rey maravilloso. Realmente, en lo personal, también siento una especial simpatía por él. Podríamos decir que fue el rey bueno que tuvo Israel. Excelente rey, excelente persona. Queridos hermanos, se dice que encontrar un amigo es encontrar un verdadero tesoro. Y creo que hay una gran verdad detrás de esas palabras, porque es difícil hallar un amigo. Conocidos hay muchos, personas a las que se les llama amigos hay muchas, pero amigos de verdad son pocos. Son un tesoro. Y también hay tesoros materiales. Encontrar un tesoro material produce una tremenda satisfacción y de hecho son muchos, quizás más de los que nosotros imaginamos porque estamos en poco contacto con ellos, pero son muchos los que andan buscando tesoros. Y encontrar un tesoro cambia la vida del buscador. Pero yo les quiero decir con todo mi corazón y con toda certeza que encontrar el libro de los libros, encontrarse con la Biblia, es el mayor de todos los tesoros que podemos encontrar aquí en la tierra. Mayor tesoro físico. Porque Él nos lleva a la vez a un tesoro sublime que es la persona de Cristo y a nuestra salvación. En este tesoro encontramos las respuestas, como lo hemos ido trabajando a través de una serie, a las principales interrogantes que el hombre se ha hecho y se sigue haciendo, pero se las sigue haciendo porque no acude al libro de los libros. Allí están las respuestas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la causa del mal? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué hay mal en la tierra? ¿Por qué los hospitales, los cementerios y la guerra? Todas esas respuestas nosotros ya no nos las hacemos. Están claramente respondidas en las Escrituras. ¿Qué tesoro más grande? Sin embargo, en el día de hoy encontramos a muchos que transitan por la vida con una Biblia bajo el brazo. Muchos. Hoy en día, llevan la Biblia en el teléfono. Con esta nueva era en que estamos viviendo, la era digital, muchos la llevan allí. Pero y este es un paréntesis muy personal, muy particular. Yo les digo que no cambio por nada mi Biblia en papel. Pero muchos, como decía, transitan por la vida con una Biblia bajo el brazo y sin embargo, aunque resulte muy paradójico, a pesar de tenerla en las manos, no la han encontrado. No la han encontrado. Aquí hay una paradoja. Pues no reconocen lo que tienen en ella. Una cosa es tener y otra es descubrir. Mira, esto lo entendemos muy bien cuando tiempo atrás, por ejemplo, recordábamos un caso de una familia que compró una propiedad en Estados Unidos y después de un tiempo descubrió que en esa propiedad había un tesoro de un valor incalculable enterrado. Así que una cosa es tener, una cosa es poseer y otra es descubrir lo que hay, lo que tienes aquí. Son dos cosas muy distintas. Están las personas que usan la Biblia abierta, generalmente en el Salmo 91, hay ciertas porciones regalonas.
que se supone protegerían a la casa y a la familia. Eso es superstición. La Biblia no se va a prestar para proteger por tenerla abierta en un determinado lugar a una familia. Eso es equivalente a la famosa matita de ruda, a la entrada de la casa, ¿no es cierto? O la que uno ve tantas veces al lado de la caja en algunos negocios. Ahí está la plantita de ruda, para la suerte, para que vaya bien. No, la Biblia no funciona, no se presta para eso. No. Están los que la mantienen, como decía y recordaba nuestro hermano Julio en su oración, en la biblioteca de sus casas, con lujosos empastes. Y tú les preguntas, bueno, ¿y tienes una Biblia? Por supuesto. ¿Y dónde la tienes? Y vas a la biblioteca y ahí está quizás incluso destacado, puede ser hasta un empaste de cuero, maravillosa. Pero esas personas normalmente tampoco la han encontrado. Una Biblia de demasiado buen estado habla mal de su propietario. Son las Biblias usadas las que te hablan bien de su propietario. Esas gastaditas, esas que están un poco cebosas, han cambiado el color, están un poco amarillentas. Y esas Biblias me gustan mucho. Y están justamente los que tienen Biblias gastadas y las han colocado en su mente y en su corazón. De estos últimos se puede decir que ellos sí la han encontrado el tesoro en la Biblia. Un cofre cerrado no te muestra lo que está dentro. Solamente al abrirla y comenzar a escudriñarla, el tesoro comienza a saltar a la vista. El tesoro comienza a ocupar un lugar en el corazón. El tesoro comienza a ocupar un lugar en la mente. El tesoro comienza a trabajar y puedes enriquecerte con ese tesoro. Solamente cuando se abre. Mientras mantenga el cofre cerrado, aunque sea el cofre mismo de oro puro, no te va a servir para nada. El mayor tesoro del reino, he titulado este mensaje. Y vamos a ver por qué. Se sabe que el libro de los libros ha sido finalmente hallado, ha sido encontrado, ha sido descubierto, a pesar de que lo tenías mucho tiempo en tus manos, aunque a pesar de que lo tenías mucho tiempo incluso en tu velador. Pero se sabe porque sus palabras cautivan, te atrapan y cambian a la persona de modo tan notorio que no es posible ocultarlo. No es posible no darse cuenta que algo está ocurriendo con esa persona. Oye, desde hace un tiempo te veo diferente, ¿qué pasa? Bueno, la persona ha estado leyendo la Biblia y la Biblia ha estado finalmente trabajando en su vida, trabajando en su corazón. Y por supuesto que cuando se encuentra con el mayor tesoro que la Biblia contiene a la vez, porque en un cofre hay muchas joyas, pero hay joyas especialmente valiosas. Cuando nos encontramos con Cristo y su obra y su plan de salvación, es tan grande el cambio que es imposible, ahí ya llegamos a un punto de imposibilidad, es imposible ocultarlo. En esta oportunidad les quiero invitar a considerar la gran experiencia del rey Josías cuando se encontró con la palabra de Dios, cuando la descubrió. Una palabra que había estado oculta pero por mucho tiempo. El libro estuvo perdido. Sí, y es triste cuando este libro está perdido. Hubo un largo tiempo en Israel en que el libro que expresaba la voluntad de Dios para su pueblo y por lo tanto, para cada persona de su pueblo, y con ello la fórmula de bendición para el pueblo, estuvo oculto. Es como si en el día de hoy todos los ejemplares de la Biblia hubieran desaparecido. Por muchos decenios y años, muchos decenios con razón, incluso podríamos decir prácticamente siglos, y los que sabían y debían cuidar que su contenido fuera dado a conocer, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? No querían ser oídos, la gente no quería escucharlos. Pensemos en un Isaías, pensemos en un Jeremías, pensemos, en Sofonías, en Habacuc, pensemos en los grandes profetas, los que sabían, los que conocían y quizás tenían sus copias
particulares de la Biblia y la daban a conocer. No quería la gente saber nada de ellos, los perseguían, los mataban. Y notamos, y por eso digo que da pena tener que resumir tanto, porque si vamos a las Escrituras, vamos a notar rápidamente en el contexto de lo que se ha leído, que durante ese periodo se adoraba a muchos dioses. Israel había caído en el paganismo. Se habían levantado altares que desafiaban al altar único del Dios verdadero. Y aún el sagrado templo, el intocable templo, estaba lleno de basura idolátrica con imágenes. Hasta ese extremo había caído Israel. Por su parte, los reyes, que debían ser los garantes del cumplimiento de la ley, ni siquiera la conocían. Los sacerdotes, por otra parte, que quedaban fieles, no eran capaces de hacerse oír y estaban sujetos, por otra parte, a grandes presiones sociales, incluso poniendo la vida de por medio, ya que el mismo rey no obedecía. Cuando el sacerdote le decía algo, podía perder la vida fácilmente. Los profetas que levantaba Dios, ya lo dijimos recién, no eran escuchados o simplemente eran perseguidos. Los grandes profetas, siempre quedamos helados cuando vemos, cuando el Señor envía al profeta y le dice, vas a ir, vas a llevar mi mensaje, pero no te van a oír. El Señor ya sabía, si para el Señor no hay sorpresas. Pero que no se diga que en Israel no hubo profeta, no se diga que no se predicó el mensaje, no se diga que Dios dejó de hablar a su pueblo. Siempre siguió hablando. Por todo lo anterior, Israel cayó en una de las etapas más sombrías de su historia. Una era que podríamos llamar oscurantista. Una era de degradación moral, de degradación espiritual, una era de indolencia espiritual, de blasfemia y franca desobediencia de lo que era la voluntad de Dios. Una era que trajo consigo lo que fue la deportación, primero de las tribus del norte de Israel, las que en su conjunto recibían el nombre de Reino de Israel, 10 tribus, y lamentablemente llegó a tal punto su maldad que finalmente Dios permitió que los asirios llegaran sobre ellos, los vencieran y los llevaran cautivos, deportados a Siria. Luego, con un corazón durísimo y especialmente duro porque habían visto la experiencia de las 10 tribus del norte, incluso después de la deportación de las 10 tribus, que fue algo horroroso, terrible, tristísimo, a Siria, esas tribus del sur, Judá y Benjamín, también fueron deportadas a Babilonia, por cuanto su corazón, ni siquiera con la experiencia vista, ni siquiera al ver lo que sucedió con las demás tribus, ni siquiera ellos, a los que se les dio una oportunidad especial, una oportunidad extra, porque si bien es cierto, las tribus del norte eran malas, estos eran un poquito menos malos, pero nada más que eso. Y el Señor finalmente también tuvo que permitir, tuvo que castigarlos muy a su pesar, siendo deportados a Babilonia, en este caso, quedando la tierra desolada y vacía. En realidad, aunque es escalofriante, lo mismo ocurre hoy. A pesar de que las Biblias sobreabundan, el libro está en todas partes, sin embargo, pocos la buscan, pocos la consideran y la ven como la sagrada palabra de Dios. Muchas Biblias a la vista, pero desconocidas, como decíamos recién. Y otros la adaptan a su muy personal criterio. Ah, sí, la Biblia, pero como hemos visto otras veces, muchísimas personas dicen, pero hay que adaptarla a nuestros tiempos, po. Y hasta ahí llega la Biblia. La Biblia no se adapta, señores, no se adapta. Por ello, y lo digo con conciencia
Lo digo no por soberbia, lo digo porque la Biblia lo dice. El fuego del juicio está siendo aventado en el día de hoy para esta sociedad. Cuidado, sociedad, y especialmente esta sociedad, porque así como las dos tribus del sur, el reino de Judá, había tenido como ejemplo que el Señor había llevado a la práctica, había cumplido la sentencia con las 10 tribus del norte o el reino de Israel, así también nosotros tenemos una responsabilidad aún mayor que ellos por el hecho de que hemos visto y hemos sido testigos de la historia y hemos sido testigos de la bendición de Dios cuando los pueblos se han sometido a Él, y hemos sido testigos hasta el cansancio de cómo Dios ha puesto mano dura cuando los pueblos se han separado de Él. Hermanos queridos, es una verdad muy grande. Es impresionante y fácil de comprobar cómo, a pesar del materialismo, alguien podría decir el mundo es ateo hoy en día. No, sobreabunda el espiritismo en sus muchas formas. La cosa es no dar la razón a Dios. Y es así como hoy vemos que sobreabundan en el mundo las brujas, los consejeras espirituales, personas que te dicen el futuro, los canalistas, los tarotistas, los lectores de manos, los artífices de cartas astrales. Cómo sobreabunda y ha desbordado hacia Occidente el yoga, el tai chi, toda esa basura. Y lo digo con conocimiento de causa, el daño que producen, pues todo anticristiano. Siempre, siempre bajo el pretexto, no, esto lo puede seguir personas de cualquier religión. Cualquier cristiano puede también. No, señores, agua y aceite no se junta, el yoga con el cristianismo no se junta. Y vemos que hoy día esto sobreabunda. Sucede lo mismo que ocurre cuando empieza a atardecer en una noche nublada. Eso ha ocurrido no solamente con la sociedad, sino que lamentablemente con muchas iglesias. Empieza a oscurecer, la noche es nublada y de repente no te das ni cuenta cuando ya es demasiado oscuro para leer. Y tú dices, voy a ver el reloj, uy, qué oscuro, ¿qué hora es? Y está muy oscuro. Y un poco más tarde está aún más oscuro, pero no te das cuenta cómo ha ido descendiendo, cómo ha ido oscureciéndose. Y no puedes ver ya ni tu propia mano. Eso está ocurriendo ahora. Estamos en una etapa de oscurecimiento. Estamos nuevamente en un medioevo, aunque los chistosos dicen que nosotros estamos en medioevo porque todavía tenemos la Biblia. Pero no se dan cuenta que ellos han caído, el mundo ha caído en un oscurantismo. Sí, contamos con ciclotrones, contamos con internet, contamos con el G5, ya se está hablando del G6 y viajes a la luna, sondeos en Marte. Pero la noche cubre a nuestra sociedad que prefiere cualquier cosa para satisfacer sus necesidades básicas espirituales antes que la leche no adulterada, que el puro maná que ofrece el cielo, la palabra de Dios. Volvamos a Josías, el libro encontrado. Josías fue un rey del reino del sur, es decir, del reino de Judá, que no tuvo buenos modelos. Antes de él reinó por 2 años Amón, un rey pero horriblemente malo. Antes reinó Manasés por 55 años, un récord. David gobernó 40, Salomón 40, este señor gobernó 55 años. Y también fue un rey muy, pero muy malo. Hay que aceptar que en un momento de su vida se arrepintió y cambió, pero el daño que había producido ya estaba hecho, era muy, muy grande. En cuanto a malos ejemplos, debemos entender que ese perverso rey Amón del que hablábamos había sido ni más ni menos que el padre de Josías. Vaya. Un padre que fue asesinado por sus propios siervos. Imagínense el ambiente que había en esa casa. Y fue muerto en su casa, podemos agregar eso. Luego esos mismos siervos fueron muertos por el pueblo. Y hablamos del rey Manasés, que fue muy malo y estuvo 55 años a la cabeza.
Ese fue el abuelo de Josías. De acuerdo a muchas personas actuales, pensadores, psicólogos, etcétera, Josías, tanto por genética, mira el padre que tuvo, mira el abuelo que tuvo, y si seguimos, tanto por genética como por el mal ejemplo, por lo traumatizante que fueron sus primeros años, debía haber sido un joven rebelde, un joven lleno de traumas, de iras, de deseos de venganza, de frustraciones, en la plena adolescencia, un libidinoso, un abusador de las drogas, etc. Pero no fue así. Josías rompe, se puede rompe con una cadena de maldad y busca el rostro de Dios, actuando en forma totalmente distinta a la esperada por muchos, a la que parecía lógica. Cuando se habla de Calígula, por ejemplo, un personaje que vivió muchos años después, se habla de su infancia, de cómo mataron a su padre, y etcétera, etcétera, del ambiente en el que vivió. Entonces, ¿cómo no iba a ser como fue? Todos sabemos que está considerado uno de los reyes más diabólicos que ha gobernado el Imperio Romano. Sin embargo, aquí tenemos otro ejemplo. Mataron a su padre. Bueno, la historia es bastante parecida en muchas cosas. Y sin embargo, vemos que no es necesario. ¿Por qué hoy día se le pone tanto énfasis a este tema de la genética, tanto énfasis al tema de la influencia del medio? Simplemente por evadir responsabilidades. Evadir responsabilidades. No, somos responsables. No importa nuestro pasado. Tú puedes cambiar y Dios te va a ayudar a cambiar. ¿Cómo se abusa para justificar una vida disipada o agresiva? Todas esas experiencias vividas cuando niño. Su hijo se volvió un azote, pero mira la infancia que tuvo. Mira la infancia que tuvo Josías, por favor. Y sin embargo fue el mejor rey de Israel. Y sabes, alguien podría decir, pero no fue David, tal vez. Mira, David es maravilloso, fantástico. Soy un admirador de David. Pero de Josías no se le cuenta ninguna pifia. De Josías no le sabemos nada negativo, solamente que murió muy joven porque habría cometido un error al enfrentarse en combate con una persona que no correspondía en ese momento y parece que no consultó al Señor. Bueno, el Señor a los que ama se los lleva antes, muchas veces. Si vas a empezar a cometer errores, mejor te llevo, ven para acá. Y te lleva. Josías fue una experiencia muy linda para Israel, un ejemplo tremendo. Y aparentemente, por lo que la Biblia nos relata, no tuvo caídas graves que fueran mal ejemplo. Todo lo contrario, toda su vida fue un gran ejemplo para Israel. Josías comenzó a reinar cuando tenía 8 años de edad. Y tenía un corazón noble que buscaba a Dios, por lo cual desde muy joven comenzó una labor de limpieza de su reino, como lo muestra 2 Crónicas 34:3 y bueno, también 2 Reyes. Y cuando ya llevaba 18 años de reinado, y aquí puede haber un poquito de confusión, y por eso es muy importante leer las dos porciones, la de 2 Reyes y también leer en Crónicas, 2 Crónicas 34:8, por ejemplo, porque una cosa es la edad del rey y otra es la edad del reinado, que son dos cosas distintas. Él comenzó a reinar a los 8 años, entonces si se dice, por ejemplo, a los 5 años de su reinado, significa que es 8 más 5, hay que sumar. Y no es que cuando tenía 5 años. Y eso en algunos libros incluso se ve que hay confusión en ese tema. Así que cuando ya llevaba 12 años de su reinado, y aquí nos ayuda mucho 2 Crónica a entender, porque con 2 Reyes no queda muy clara la cosa, dice en 2 Crónica 34:8, a los 18 años de su reinado, no de su vida, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios.
Así que estamos, cuando comienzan los acontecimientos leídos, fundamentalmente él ya tenía 26 años, no 18 años, sino que 26 años. Y ahí comenzó el trabajo de restauración en el templo de Jerusalén. Mientras se hacían las reparaciones del templo, fue encontrado el libro de la ley, la Torá. La Torá o libro de la ley, uno de los cuyos ejemplares debía estar permanentemente en el templo, cerca del arca. ¿Qué es la Torá? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 libros de Moisés. En la Biblia generalmente se refiere a ellos simplemente como la ley. La ley incluye a Génesis completo, Éxodo completo, bueno, todos estos libros. Es parte importante de lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. En el caso de los judíos, ellos hablan del Tanaj para referirse al Antiguo Testamento. Y especialmente esta porción básica, la ley, debía ser conocida por todo Israel y particularmente por el rey, quien debía tener una copia, y no una copia cualquiera, una copia personal hecha a partir de los originales. El Señor se preocupa mucho de la originalidad, se preocupa mucho de mantener vigente lo que Él dijo y no lo que se le fuera agregando en el futuro. Algún escriba podría agregar algo, aunque eso estaba pero penado tremendamente. Y el rey tenía que tener una copia de muy buena calidad, de la mejor calidad posible. Y dice en Deuteronomio 17, 19, y la tendrá consigo, refiriendo a esa copia de la ley, y leerá en él todos los días de su vida. El rey tenía que hacer un devocional obligatorio por Dios. ¿Pero qué rey había hecho esto? ¿Cuántos reinados habían dado en que el rey ni conocía, ni le interesaba, y todo lo contrario, rechazaba la ley? Son llamativas las palabras que han quedado guardadas para nosotros cuando nos vamos a los hechos que nos preocupan. Leía nuestro hermano Juan Carlos en 2 Reyes 22:8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. Me encanta esta frase porque la encuentro muy poética y llena de sentido. He hallado el libro de la ley. ¡Wow! La encuentro tan rica la frase. He hallado el libro de la ley. Hoy día diríamos, he hallado la Biblia. Esa era la Biblia que tenían en ese momento. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Extraño, ¿no? Que en la misma casa de Jehová, por lo tanto, no había libro de la ley, no había Biblia. Durante mucho tiempo la casa de Jehová había sido cueva de ídolos. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, quizás por primera vez, en 2 Reyes 22:8. Habían descubierto el máximo tesoro del reino. El máximo tesoro del reino. Este libro fue entregado a Josías, el cual desde que lo halla y conoce su contenido, se da cuenta de la condición del pueblo y más aún del reino. Si esta es la ley, si lo que estoy leyendo aquí en Deuteronomio particularmente, esta es la palabra de Dios, si esto es verdad y sé que es verdad, entonces estamos pero muy mal, pero muy mal. Nuestro reino está a punto de caer. El juicio de Dios está por sobre nosotros porque hemos fallado. Estaban al punto de colapsar debido a su pecado. Josías, al encontrar la palabra, encontró la voluntad de Dios para él, para el rey, para su pueblo y para todo el resto del mundo incluso. El rey tenía en sus manos el mayor tesoro del reino, la palabra de Dios. Y no es que la palabra de Dios fuera solo condenatoria. Si leemos en Deuteronomio, y vuelvo a sentir, digamos, la frustración de no poder extenderme más, pero cómo dice allí las bendiciones que Dios quería dar al pueblo. La cantidad de bendiciones maravillosas, son versículos tras versículos tras versículos de bendiciones. Pero si no, venía la maldición, el castigo, el juicio. Pongámonos por un momento en los zapatos de Josías. Por primera vez tenía en sus manos posiblemente el Génesis, la creación, los orígenes de todo.
Descubrió de primera fuente las respuestas a las preguntas que explican la razón del mundo, del hombre y su condición. Respuesta que el paganismo que estaba siguiendo Israel, para el cual tenía otras explicaciones absolutamente insatisfactorias, fantasiosas, pero aquí tenía la verdad. No sé si habrán leído completo a partir del Génesis, pero por lo menos sabemos, se ve que leyeron bastante de Deuteronomio, especialmente, donde están las consecuencias de portarse bien con Dios y no portarse bien, de seguir su voluntad y de no seguirla. Eso es bastante obvio que sí lo leyeron. El encuentro de Josías con la palabra fue tal que su corazón quedó cautivo de ahí para siempre con ella. Y ya no vivió sino para cumplirla y para retransmitirla a los demás. A pesar de quedar cautivo por la palabra, se nos relata que su primer encuentro con ella fue muy doloroso, pues se dio cuenta del estado espiritual del pueblo y con ello tomó conciencia, vuelvo a decir, insistir en esto, en los juicios divinos que pendían sobre ese pueblo. Se dio cuenta de lo enfermo que estaba el reino de Judá y en señal de ese gran dolor rompe sus vestiduras. Es la mejor manifestación física para demostrar su dolor. Cuando se rompían vestiduras, cuando te dabas cuenta que estabas en grave peligro, especialmente grave pecado, o cuando estabas de luto. Era como para estar de luto. Hoy día nuestro país debiera estar de luto por las leyes malditas que se han estado estableciendo en el Congreso y que condenan. Sí, hay leyes buenas, obviamente, y puedes hacer una lista, pero hay leyes que van totalmente contra la voluntad de Dios y que quieren seguir publicando. Cuidado, 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 rompe sus vestiduras. Y cuando el rey hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Segunda Reyes 22:11. Qué significativo. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuántos juicios hay sobre nosotros como país? Nos alegramos porque esta pandemia, aun cuando permanece, ahora nos está dando más grados de libertad. Pero cuidado, seguimos estando en una situación muy compleja. Lo que el mundo quiere hacer, lo que muchos tienen en sus corazones, lo que se está haciendo en muchos comisiones de estudio allí en el Parlamento, en el Senado, bueno, es para realizar y llevar adelante leyes que van contra la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué hace nuestro querido Josías? Manda a consultar a Dios, lo primero que hace. Eso indica que va por buen camino. Lo primero que hace, Señor, consúltenme por favor con un profeta, un buen profeta que esté en nuestro pueblo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo? ¿Es esto totalmente válido para el pueblo? ¿Va a cambiar la actitud de Dios para con nosotros? ¿Cuándo se va a realizar estos juicios? ¿Cuándo van a caer sobre nosotros? Y parte un grupo selecto a averiguar. Y resulta interesante aquí, lo digo como materia de más estudio, que había varios profetas conocidos en aquel entonces. ¿Sabes? Podrían haber ido a consultar a Jeremías. Jeremías estaba activo, y lo dice el mismo libro de Jeremías, que él profetizó en tiempos de Josías. Podrían haber ido donde Sofonías, pero fueron aún donde una profetisa, quizás porque estaba más cerca. Yuldá. Generalmente hablamos de Hulda, pero sinceramente, y algunos exégetas lo indican, su nombre va acentuado en la última parte, no en el principio, y esa H realmente es como una J, una I, Yuldá. Y fueron a consultarles, y ella le manda a decir al rey, porque Dios habló a través de ella, que los juicios establecidos en la ley llegarían, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios, pero que Josías, por su corazón rendido al Señor, Dios había visto su corazón, un corazón humillado y contrito, no despreciarás tú, Señor. Josías, por su corazón rendido al Señor, no vería el juicio. Dios esperaría hasta después de la muerte de Josías para enviar sus juicios. Qué extraño si parece que el pueblo cambió.
Todo lo que vemos, podemos leer muchos versículos a continuación sobre el tema y vamos a ver grandes cambios, grandes cosas que hizo Josías, pero el corazón del pueblo no cambió, se barnizó. Es nada más de una devoción producto de la acción del rey. Pero el daño era tan profundo que en el fondo del corazón, al igual que Raquel, mucho antes, guardaba los ídolos en el corazón. Josías los sacaba de los lugares públicos, pero en el corazón seguía el ídolo. Cuidado, que esos son los ídolos más peligrosos, los que se llevan adentro. Amados, queridos amigos, ¿qué sucede cuando la Biblia nos enrostra nuestros pecados? Rompemos vestiduras, sentimos el pecado, bajamos el rostro y acudimos por la misericordia de Dios en arrepentimiento, dolor y cambio de actitud. En Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y eso sucede, se los adelanto, que en esta historia con el pueblo. El pueblo encubrió su pecado y por eso no prosperó más allá de la vida de Josías. Más el que los confiesa y se aparta, la importancia de apartar, no solo decir, sí, Señor, yo sé que estoy en este pecado, tengo este pecado, guardo este pecado, sí, Señor, yo lo sé, pero esperan un poquito. No, Señor, no espera. El que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Vemos que el pueblo, no sucedió eso con el pueblo. Proverbios 28:13. Y aquí no se trata de la prosperidad material. Fundamentalmente debemos entender que se trata de la prosperidad espiritual. Es imposible prosperar espiritualmente mientras haya pecado encubierto. Y mucho ojo con la prosperidad material que pueda darse o cuando se da a pesar del pecado. ¿Quién te está dando esa prosperidad? Signo de interrogación. Continuamos avanzando en nuestro tema que en lo personal es apasionante y daría, como decía, para comentar tantas cosas. Vamos a nuestro tercer punto el libro dado a conocer. Lo primero que un temeroso de Dios desea hacer luego de encontrar tan grande tesoro y quedar cautivo por él es darlo a conocer a los demás, especialmente a la gente que ama. Porque a diferencia de un tesoro que tú puedas encontrar enterrado en tu patio, desde el momento que lo empiezas a usar se va gastando. Pero este tesoro tiene la gracia que nunca se agota, nunca se agota, nunca se gasta. Así que con mayor razón lo voy a compartir. Y así lo hizo Josías en 2 Reyes 23, 1 y 2. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¡Guau! ¡Qué maravilla! No podía guardárselo para él solamente. Y se lo transmite a todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. La palabra de Dios es para todo. Y es interesante que esto lo vemos no solamente aquí, sino que lo vemos en otras oportunidades en que la palabra se da a conocer. Siempre se considera desde el más niño hasta el más grande. La palabra de Dios es para todo. Con ello Josías demostraba tres cosas: un amor a Dios, porque estaba cumpliendo la voluntad. La voluntad de Dios era que esta palabra se diera a conocer, y especialmente Israel, y cada hijo de Israel tenía que conocerla. Y demuestra amor hacia su prójimo. Quería que todo el pueblo pudiera evitar el enojo de Dios, pero no solamente el enojo, gozar también de la misericordia de Dios. Qué lindo es eso. Todos podemos gozar de la misericordia de Dios. Josías lo hizo bien. Tristemente, el pueblo siguió guardando sus ídolos a pesar de todas estas manifestaciones gloriosas, maravillosas.
Pero Josías demostró temor de guardar algo que Dios quería fuera público, es decir, fue un atalaya, como lo dice el profeta, y con ello público. Y le dijo al pueblo, estamos en grave peligro, hermanos, amigos. Miren lo que hemos hecho y miren lo que va a suceder. Por favor, cambiemos de actitud, arrepintámonos ante el Señor. Inmediatamente, el libro es llevado a la acción. Y aquí está nuestro cuarto punto. En 2 Reyes 23:3 dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, y yo agregaría la palabra hipócrita, confirmó el pacto, sí. De los labios para afuera. No así Josías, no así Josías. Y creo que tampoco Hilcías, que era el sumo sacerdote, y un grupito de personas que fueron sinceras. Aquí hubo un grupo que supo seguir la línea de Josías, evidentemente, pero la masa grande del pueblo no. Así que se lleva el libro a la acción. Primeramente, un compromiso. Un tremendo compromiso. Qué tentador es hablar del tema de los compromisos, pero lo vamos a dejar pendiente para otro mensaje. Y luego comienza una obra de limpieza. A partir del verso 4 vienen lo que se llama las reformas de Josías. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta, y comienza la limpieza. Comienza la limpieza. En 2 Crónicas 34-33, en un versículo tratando de resumir un poco, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, pero lo sirvieron mientras vivió Josías. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, y aquí está realmente lo dice claramente. Todo el tiempo que él vivió, mientras tuvieron al tutor, mientras tuvieron al gran rey y garante de la ley de Dios. Es notorio aquí que su celo no solo abarcó su reino, sino que se extendió hacia el reino de Israel, cuyos habitantes ya habían sido llevados en cautiverio. Fíjate que la limpieza implicó la purificación del templo, sacando la basura de él y destruyéndola. Hermanos, nosotros somos templo de Dios, lo dice el Nuevo Testamento. Veamos qué basura hay en nuestro corazón. Y si dijéramos, no, en mi corazón no hay basura, no hay nada, todo es solamente Dios y llena todo. Por favor, seamos sinceros. Empecemos limpiando nuestro corazón ante el Señor. Luego quitó a los sacerdotes idólatras. Sacó la basura después del exterior del templo. Cuidado con lo que nos rodeamos. Más adelante sacó la basura de alrededor de Jerusalén, fue ampliando su círculo en la medida que fuéramos leyendo, nos iríamos dando cuenta de esto. 2 Reyes 23, 8 y 9. En quinto lugar, sacó la basura y trastornó los lugares idolátricos que habían usado los reyes del norte, siendo que él era rey del sur. Se metió francamente en el norte y limpió y destruyó los altares. Tuvo lo que podríamos llamar hoy día tolerancia cero con todo lo profano, lo idolátrico y blasfemo. Entre paréntesis, un poco irónico, o irónicamente diría que hoy en día la UNESCO y las instituciones se hubieran molestado mucho. Mira cómo está violentando las otras religiones y estos monumentos que son patrimonio de la humanidad. ¿Cómo es posible? ¿Qué patrimonio de la humanidad? 4/4 eran elementos idolátricos con los cuales el pueblo se prostituía espiritualmente. El Señor también nos exige que eliminemos todo ídolo que esté en nuestro templo, en nuestro corazón y en nuestra cabeza. Y algo muy, casi terminando ya, hermanos queridos,
algo muy importante con Josías, que aparece si seguimos dentro de Segunda Reyes, en el capítulo 23, de los versículos 21 al 23, la celebración de la Pascua. Fue muy importante. Uno de los máximos testimonios, uno de los máximos fiestas nacionales de Israel que hablaba de Cristo y de su obra era la Pascua. Qué importante es la Pascua. Está resumido todo lo que iba a ser el sacrificio del gran Cordero Pascual. Y justamente interesante que Josías le da un énfasis muy especial a la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua que organizó Josías fue tan especial, fue con todo el corazón, fue sin ceremonias contaminadas ni llevadas por la costumbre. En realidad fue una celebración viva de la cual Segunda Reyes 23-22 dice, mire qué interesante lo que dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Se celebraron Pascuas, sí, pero nunca como esta Pascua. Fue tan especial porque estaba con el sentido. Era una Pascua viva, era una ceremonia viva, no simplemente, un año más tenemos que celebrar la Pascua, tenemos que hacer esta fiesta. No, llena de sentido, llena de vida. Y como decía, qué importante, qué significativo es que la Pascua, la fiesta judía llamada de la Pascua, bueno, simboliza como pocas otras cosas en todo el Antiguo Testamento la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es muy significativo. Por lo tanto, aquí hay un anuncio muy grande sobre lo que iba a ser la verdadera y total y completa redención del hombre. Se ve en esta Pascua que había sentido, comprensión, consagración, respeto, solemnidad, gratitud al Señor. Terminemos ya, hermanos queridos, estos pensamientos. El encuentro con la palabra cautivó el corazón y la mente de Josías. Esta santa fascinación le llevó a tomar acciones inmediatas, como dar a conocer la palabra a los demás. Revisemos en nuestra vida cómo está esta parte. ¿Tengo interés de dar a conocer de Dios a otros? Le llevó a limpiar el templo, purificar el templo. Revisemos nuestro templo, amados hermanos. Y no solo el templo, sino la tierra que habitaban, e intentar cumplir con la voluntad de Dios tan claramente manifestada en las Escrituras encontradas. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, recordando, rasgó sus vestidos. Qué significativo este versículo, y por eso lo he dejado como colorario. Y recordando también el Salmo 119, bienaventurados los que guardan tus testimonios, no solamente que lo saben. Te voy a recitar la Biblia de memoria y no servir para nada, porque lo que sirve es guardar su voluntad. Y con todo el corazón, este término se usa más de una vez, y con todo el corazón le buscan. Salmo 119, 2. Gracias, Padre Celestial, por este tremendo hombre de Dios que tú levantaste. Gracias, Señor, porque nos has dejado su actuar, Señor, para grandes lecciones en nuestra vida hoy día. Cómo, Señor, a pesar de ser tan antiguo en la historia, más de 600 años, lo que estamos leyendo antes de Cristo, sin embargo nos habla como si fuera acontecimiento contemporáneo. Gracias, Padre Celestial. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a ser como Josías. Realmente, Señor, temblar antes de faltarte el respeto, Señor, antes de pecar. Y si hay pecado, Señor, romper vestiduras y no estar tranquilo hasta encontrar la comunión contigo de nuevo, pedir perdón. Señor, ayúdanos a cuidar nuestro templo, Padre Celestial, porque solemos, Señor, ensuciarlo. Ayúdanos, Padre Celestial, a
transmitir este mensaje a otros con pasión. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué más voy a agregar? Podría estar, dice el pastor, todo el día hablando José, la verdad que todo un año, queríamos corto de todas las cosas que hizo, pero bueno. Los invito a ponerse de pie y cantar, entonar el himno 227. ¿Qué mejor? Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Gracias, Señor, por este tesoro maravilloso que nos has dejado, Señor. Gracias por el testimonio de Josías, Señor. Y gracias por la valentía de él, Señor. Muchas veces en un corto resumen no podemos ver todo lo que hizo, pero cuando uno continúa leyendo, Señor, ve realmente la valentía que tenía, Señor. El coraje que tuvo, Señor, para seguirte, Señor. Y Padre Celestial, así como él sacó sus ídolos, Señor, limpió Israel de ídolos, Señor. Limpia también en nuestro corazón ídolos. De repente no nos damos cuenta, Señor. Imaginamos ídolos como figuras de bronce, de madera, Señor, de oro, Señor. Pero sí tenemos que confesarte y sabemos, Señor, que cualquier cosa que esté sobre ti es un ídolo para nosotros, Señor. Saca todo eso, Señor, y que podamos tenerte a ti como el primero en nuestras vidas. Sigue hablando a nuestro oído, sigue hablando a nuestro corazón, y que esto quede grabado en nuestras mentes lo que significa. Porque no están para mirar, Señor, a Josías y admirar su valentía, Señor, sino para seguirlo, Señor. Ayúdanos a entender y comprender este mensaje, lo que resta de la semana, lo que resta de nuestras vidas. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén.